Las señales de reloj operan a los flip-flops, contadores y registros de desplazamiento, igual a los utilizados en este signo musical. Las señales de reloj proveen el latido del corazón de todos los circuitos de computadora, el pulso que temporiza y controla todos los eventos en un sistema de computadora. Las señales de reloj son señales periódicas que hacen que los circuitos lógicos secuenciales como este pasen de un estado al siguiente. Una vez que la señal de reloj excita al circuito secuencial, el circuito cambia de su estado inactivo a su estado activo para realizar la función para la cual el circuito secuencial fue diseñado. En esta lección examinaremos circuitos que producen señales de reloj, un área esencial de conocimiento en electrónica digital. Las señales de reloj son generadas por circuitos conocidos o bien como relojes, osciladores de reloj o multivibradores. Estos circuitos producen pulsos rectangulares de salida con frecuencias, ciclos de actividad y amplitudes específicas. Hay tres tipos principales de circuitos de reloj o multivibradores. Relojes monoestables, también denominados de un disparo o one shot en inglés. Relojes astables, también conocidos como reloj de libre oscilación, y multivibradores biestables. Los relojes monoestables poseen un estado de salida estable o nivel lógico en el cual permanecen normalmente. El disparo es o bien un interruptor mecánico o de una señal tomada de otro circuito. Cuando se aplica la señal externa de disparo, la salida de reloj va al nivel lógico opuesto. Después de que se retira el disparo externo, la salida del reloj vuelve al estado estable después de un periodo dado de tiempo. El circuito de reloj monoestable también se denomina de un disparo, porque después que se dispara, deja su estado estable por un periodo específico de tiempo y luego retorna. El reloj astable o multivibrador astable no posee un estado de salida estable. Continuamente cambia los niveles lógicos de salida, pero a un ritmo muy predecible. Por un periodo de tiempo dado, la salida es un bajo, luego la salida va a alto por un periodo de tiempo dado. Luego nuevamente a bajo, luego a alto, y así sucesivamente. El reloj astable también se denomina reloj de oscilación libre. Este reloj se autodispara debido a su sistema de circuito interno. Una vez que se aplica la alimentación, el circuito conmuta de un estado lógico a otro hasta que o bien se desconecta la alimentación o el dispositivo falla. El tipo final de circuito de reloj se denomina multivibrador biestable. Como su nombre lo indica, posee dos estados estables, alto y bajo. Cuando se le aplica alimentación al dispositivo, este estará en uno de estos dos niveles, en este caso un alto. Como un monoestable, el de multivibrador biestable se activa por un disparo externo. Cuando se aplica el disparo externo, el reloj cambia al nivel lógico opuesto, un bajo. El multivibrador biestable permanecerá en bajo hasta que se aplica otro disparo, en cuyo momento cambia nuevamente al nivel lógico alto. En esta lección estudiaremos en profundidad a los circuitos de reloj monoestable y astable. Investigaremos tres tipos de circuitos monoestables. Uno creado con compuerta, junto con circuitos construidos con los monoestables 74123 y los timers o temporizadores 555. También examinaremos un tipo especial de entrada, un inversor con una entrada disipador Schmitt, utilizada en los disparos externos de estos circuitos. Este circuito monoestable consiste de dos resistores, un capacitor, una compuerta NAND, un inversor y un interruptor. El resistor R2 mantiene a la entrada del inversor normalmente llevada abajo. La salida del inversor es por lo tanto un alto. Este alto se realimenta a una entrada de la compuerta NAND y sirve como la salida de estado estacionario del circuito. La otra entrada de la compuerta NAND está unida al resistor de arranque de voltaje R1 y a un interruptor pulsador normalmente abierto, SW1. Cuando el interruptor no está activado, esta entrada de la compuerta NAND
es llevada a alto. Con ambas entradas en alto, la salida de la compuerta NAND está en bajo. En este estado hay un bajo en ambos extremos del capacitor y por lo tanto no hay diferencia de potencial a través de él. El capacitor no está cargado. Cuando se activa el pulsador, este extremo del resistor R1 queda puesto a tierra. Esto significa que esta entrada de la compuerta NAND se convierte en bajo. Ahora, una entrada en bajo y la otra en alto, la salida de la compuerta NAND va a alto. En este punto el capacitor comienza a cargarse a través del resistor R2. Debido a que el capacitor no posee carga inicial, al comienzo la carga de corriente es muy grande. Como resultado, hay una gran caída de voltaje a través del resistor positivo. Esta caída de voltaje excede el nivel de una entrada en alto para el inversor, denominado V sub IH en este gráfico. Como resultado, la entrada del inversor es ahora un alto. Con la entrada de inversor en alto, su salida va abajo. Este bajo se realimenta a la entrada de la compuerta NAND. Con ambas entradas de la compuerta NAND en bajo, su salida permanece en alto. Pero a medida que el capacitor continúa cargándose, la corriente de carga cae exponencialmente. Como consecuencia, la caída de voltaje a través del resistor continúa hasta que llega al nivel de una entrada en bajo, al inversor, denominada V sub IL. El inversor ahora responde a esta entrada en bajo. Su salida va nuevamente a alto. La salida ha entregado un pulso. Aún el capacitor se está cargando, pero debido a que la corriente de carga es muy pequeña, la caída de voltaje a través del resistor es menor que V y L. La entrada del inversor permanece en bajo y su salida permanece en alto. Cuando se libera el pulsador, la entrada inferior de la compuerta NAND va a alto. Debido a la realimentación de la señal de salida, la entrada superior ya está en alto. Cuando ambas entradas de la compuerta NAND van a alto, la salida va abajo. Ahora el capacitor tiene un voltaje bajo en un extremo y una resistencia de tierra en el otro extremo. En efecto, esto provoca un cortocircuito a través de tierra. Como resultado, el capacitor se descarga y queda listo para otra entrada de disparo. La duración del pulso está determinada por R, por C, la constante de tiempo RC. Un circuito más preciso y flexible es el multivibrador monoestable doble redisparable 74123. El 74123 contiene dos circuitos monoestables y está disponible en un DIP de 16 terminales. Cuando examinamos uno de estos circuitos podemos ver dos salidas Q y no Q. El capacitor es externo y se conecta aquí, mientras que el resistor se conecta al terminal de conexión RC, aquí. Una vez más, el capacitor y el resistor determinarán la duración del pulso de la salida del monoestable basándose en la constante de tiempo RC. Hay una entrada de reset directo denominada no RD. Un bajo colocado en la entrada no RD del 74123 forzará a Q abajo y no Q a alto, haciendo que no RD sea una entrada activa en bajo. Finalmente hay dos entradas denominadas no A y B. No A es una entrada activa en bajo, mientras que B es una entrada activa en alto. Esto significa que, o bien, una transición alto a bajo en no A, o una transición de bajo a alto en B, dispararán al monoestable. Esto es, suponiendo que las otras entradas están en los niveles lógicos correctos. No A, B y no RD forman las entradas a una compuerta AND de 3 entradas. Cuando estas entradas están en los niveles lógicos correctos, el dispositivo funciona como monoestable. También note que ambas entradas y salidas para el monoestable 74123 son compatibles con TTL. Podemos comprender la operación de este dispositivo cuando examinamos su tabla de verdad con sus entradas no RD, no A y B, y salidas Q y no Q. Mientras no RD está en bajo, y no importa el estado de no A y B, la salida Q está en bajo y la salida no Q está en alto. Este es el modo reset.
Cuando no RD no importa, mientras que no A está en alto, y B no importa, la salida Q es un bajo, y no Q es un alto. Un alto aplicado en no A, que es una entrada activa en bajo, inhabilita a la entrada y deja al dispositivo en reset. La siguiente línea de la tabla de verdad muestra que cuando no RD no importa, no A no importa y B es un bajo. La salida Q es un bajo y la salida no Q es un alto. Un bajo aplicado a B, que es una entrada activa en alto, también inhabilita a la entrada y deja al dispositivo en reset. Ninguna de estas tres primeras combinaciones de entrada producirá una salida del monoestable. Estas siguientes tres combinaciones de entrada son las únicas que producirán salidas del monoestable. Note que cuando no RD está en alto, no A está en bajo y se provee un pulso AB que va de bajo a alto. Las salidas Q y no Q indican pulsos complementarios. El dispositivo produce una salida monoestable. Asimismo, cuando no RD está en alto y se le provee a no A un pulso yendo de alto a bajo y B está en alto, las salidas Q y no Q indican pulsos complementarios. Finalmente, cuando se le provee a no RD una transición de bajo a alto, no A está en bajo y B está en alto. Las salidas también indican pulsos complementarios. La duración del pulso puede extenderse proveyendo a la entrada no A flancos de caída. La duración del pulso también puede extenderse proveyéndole o bien a B o a no RD flancos crecientes, haciendo que el 74123 sea redisparable. La duración del pulso de salida puede reducirse o reajustarse colocando un bajo en la entrada no RD. La duración básica del pulso de salida o ancho se determina esencialmente por la constante de tiempo RC del resistor y capacitor externos. El manual para este dispositivo mostrará un gráfico como este que debe utilizarse para determinar la combinación RC cuando se necesitan duraciones de pulso entre 10 y 10.000 nanosegundos. Note que las curvas son no lineales. Este eje muestra el rango de capacidad de 1 a 1000 picofaradios. Está denominado capacitancia externa de timing, C sub EXT. Este eje se denomina ancho del pulso de salida, o TW. Los valores de este eje van de 10 a 10.000 nanosegundos. Cada curva no lineal se identifica con valores comunes de resistencia. Dada la duración de pulso que necesita un circuito, usted debe referirse al gráfico para encontrar los valores apropiados para el capacitor y el resistor. Digamos que necesitamos un pulso monoestable de 1000 nanosegundos y deseamos utilizar un valor de resistor común, por ejemplo 10K ohmios. Encontramos la explicación de 1000 nanosegundos en el lado de ancho de pulso del gráfico y seguimos la línea hasta que intercepta a la curva de 10K ohmios. En este punto bajamos al lado de C externo del gráfico para determinar la capacidad apropiada, en este caso 300 picofaradios. Ahora puede usted obtener un resistor de 10K ohmios y un capacitor de 300 picofaradios, determinar si los pulsos que dispararán al circuito serán de flanco creciente o decreciente, dibujar el diagrama del circuito y luego construirlo. El diagrama del circuito 74123 debe ser como este, cuando se utiliza un pulso yendo de alto a bajo para disparar al monoestable. Con un resistor y un capacitor cuyas tolerancias de valor sean menores a más o menos 5%, podemos asegurar que la salida está cerca de 1000 nanosegundos o un microsegundo. Por encima de 10.000 nanosegundos, las curvas de timing se vuelven lineales. La duración del pulso puede determinarse utilizando esta fórmula, también encontradas en las hojas de datos para este dispositivo. La resistencia está en K ohmios y la capacitancia en picofaradios. El ancho del pulso, TW, se expresa entonces en nanosegundos. Sin embargo, el 74123 se vuelve bastante inestable para duraciones muy largas del pulso de salida. La mayoría de los diseñadores prefieren utilizar al 74123 para anchos de pulso menores a 10.000 microsegundos o 10.000 nanosegundos.
Para pulsos más largos que 10 microsegundos, el timer 555 es más apropiado. El timer 555 es un circuito integrado muy popular disponible como un mini DIP de 8 terminales. El timer 555 tiene voltaje de operación entre 5 y 15 voltios con 18 voltios como máximo. Si se lo alimenta con una fuente VCC de 5 voltios, el dispositivo es compatible con TTL. Nuevamente esto significa que los voltajes de entrada y salida se adaptan a los mínimos y máximos establecidos para los dispositivos TTL. He aquí la disposición de terminales del 555. El disparo es una entrada sensitiva de flanco de caída. Cuando se define y conecta apropiadamente a todas las otras entradas y se le suministra al disparo una señal de flanco de caída, el timer 555 produce un pulso activo en alto del terminal 3, la salida del dispositivo. Reset, descarga y umbral son las entradas que determinan la duración del tiempo durante el cual el terminal de salida está activo. Normalmente el terminal número 5 control se conecta a tierra a través de un capacitor de 0.01 microfaradio. Cuando se conecta al timer 555 en el modo monoestable, se agrega un resistor y un capacitor externo, quedando el circuito como este. Note que el reset está conectado directamente a VCC, de modo que esta entrada no está activa. El resistor externo y el capacitor externo están conectados entre tierra, umbral, descarga y VCC. Cuando se le suministra un disparo de flanco de caída al terminal 2, la salida del terminal 3 producirá un pulso de salida. Se determina el ancho del pulso para este dispositivo mediante esta fórmula que se lista en su hoja de datos. R está en K ohmios y C en microfaradios. El ancho del pulso TW será entonces determinado en microsegundos. El timer 555 está diseñado para limitar su ancho de pulso mínimo a 10 microsegundos, pero no hay límite a la duración del intervalo de salida. El límite de la duración del ancho del pulso está determinado no por la inestabilidad del dispositivo, sino por la calidad del resistor y capacitor externos elegidos para la tarea. Con el 74123 utilizado para pulsos cortos y el 555 para pulsos largos, el técnico digital posee dos circuitos muy flexibles, disponibles para la creación de pulsos monoestables, que pueden utilizarse para disparar flip-flops, contadores o registros de desplazamientos. Una nota adicional. Debido a que los monoestables son disparados externamente o bien mediante un interruptor mecánico o por una señal desde otro circuito, la inestabilidad de la señal o el nivel de ruido en la señal de disparo puede ser un problema. Por esa razón, se han desarrollado dispositivos disparadores Schmitt y examinaremos un dispositivo así antes de dejar a los monoestables. Un inversor 7414 con entrada disparador Schmitt, además de limpiar a las señales de disparo. Este tipo de dispositivo puede traducir niveles de voltaje tipo analógico a niveles de voltaje alto o bajo que son compatibles con los requerimientos de entrada a TTL. Este es el símbolo lógico para este inversor Schmitt 7414. Este símbolo, similar a cualquier otro símbolo inversor, tiene además un lazo de histéresis en su centro, lo que designa que este dispositivo tiene una entrada Schmitt. Este gráfico compara la señal de entrada con la señal de salida del dispositivo. Esto representa una señal de voltaje de entrada Vin de tipo analógico irregular. Superpuesta está la señal de voltaje de salida digital Vout. Cuando el voltaje de entrada sube aproximadamente 1.7 voltios, el voltaje de salida cambia de alto a bajo. Esto se denomina umbral creciente o VT+. A medida que el voltaje de entrada se hace más positivo, la salida permanece en bajo. Cuando el voltaje de entrada cae, el voltaje de salida permanece en bajo hasta que el voltaje de entrada llega aproximadamente a 0.9 voltios. En este punto, el voltaje de salida cambia de bajo a alto. Este se denomina el umbral decreciente o VT-. Toda vez que la señal de entrada excede a VT+,
la salida cae abajo y permanece allí hasta que la señal cae por debajo del valor Vt-, donde va nuevamente a alto y permanece allí hasta que la señal de entrada excede a Vt+ nuevamente. Mientras que el inversor Schmidt 7414 es un dispositivo separado, a menudo un dispositivo Schmidt equivalente se provee dentro de un circuito integrado complejo. Luego se dice que el dispositivo posee entradas Schmidt. Las entradas Schmidt se utilizan a menudo en monoestable y otros circuitos que son activados por disparos externos como interruptores de acción momentánea. El circuito astable o de oscilación libre se utiliza para hacer que un flip-flop conmute constantemente para producir la cuenta continua de un contador o para crear un registro de desplazamiento recirculante. Una vez que se le aplica la alimentación, el circuito cambiará estados hasta que se le desconecta la alimentación o el dispositivo falla. Un tipo de astable utiliza compuertas NAND conectadas de modo que se desempeñen como inversores. Este circuito depende de la demora de propagación de cada una de las compuertas NAND para operar. Utilizando compuertas NAND 74LS00, podemos ver cómo este circuito oscila con una demora de propagación de 15 nanosegundos por compuerta. Supondremos que, cuando se le aplica alimentación al circuito, la salida de la última compuerta NAND está en bajo. Con la salida del circuito en bajo, se realimenta un bajo a las entradas de la primera compuerta NAND. 15 nanosegundos después, la salida de la primera compuerta NAND va a alto. Este alto provee las entradas a la segunda compuerta NAND. 15 nanosegundos después, la salida de la segunda compuerta NAND va a bajo. Este bajo ahora provee las entradas a la última compuerta NAND y 15 nanosegundos después, las salidas de estas compuertas NAND van a alto. Este alto es la salida del circuito y se realimenta a la entrada de la compuerta NAND para comenzar el proceso nuevamente. Sumando todas las demoras de propagación, podemos ver que cada 45 nanosegundos cambiará el nivel de salida. Le lleva a este circuito astable 90 nanosegundos producir un cambio completo de salida de bajo a alto y nuevamente a bajo. La frecuencia máxima de operación puede calcularse como el inverso de 90 nanosegundos. Y entonces podemos determinar que este circuito astable está oscilando en 11.1 MHz, creando un reloj de oscilación libre de 11.1 MHz. Claramente, cualquier combinación impar de inversores producirá un reloj astable así. Note que la frecuencia de operación depende del dispositivo. Si usted construye un circuito así con un dispositivo 7400 diferente, la demora de propagación será diferente. Por ejemplo, con un dispositivo 74S00, la demora de propagación es solo de 5.0 nanosegundos por compuerta. Un dispositivo con una demora de propagación de 5.0 nanosegundos cambiará su salida una vez cada 15 nanosegundos y el ciclo completo ocurrirá en 30 nanosegundos. Utilizando la fórmula estándar podemos computar la frecuencia de salida, que es de 33 MHz. Es posible mejorar la confiabilidad de un circuito como este agregando dos resistores, denominado R1 y R2, y un capacitor C para crear un circuito de oscilación libre cuya salida ahora depende de otros componentes en vez de estar basada en las demoras de propagación de las compuertas NAND. Este circuito ahora cambia los niveles de salida debido a la constante de tiempo Tc y no a la demora de propagación. Estos circuitos poseen problemas de estabilidad. Entonces el timer 555 provee una elección mejor. El timer 555 puede conectarse de manera que se autodispare, permitiendo que se utilice el 555 como multivibrador estable. Note que ahora se utilizan dos resistores para el timing. El disparo es manejado por el voltaje a través del capacitor, con la entrada de umbral también conectada al capacitor. Este circuito produce señales de salida muy estables y predecibles. Como se encuentra en el manual, esta fórmula determina el tiempo en alto denominado TH. El valor 0.7 está determinado por la construcción interna del timer. Esta fórmula determina el tiempo en bajo T sub L. Si usted suma ambos tiempos, usted tiene el periodo total del pulso.
Usted una vez más invierte el periodo del pulso. Usted puede determinar la frecuencia de operación. Finalmente, el ciclo de actividad puede determinarse encontrando la relación del tiempo en alto, dividido por el periodo total del pulso por 100. El ciclo de actividad es la cantidad de tiempo que el pulso de salida está en alto, comparado al periodo total del pulso. El ciclo de actividad se expresa siempre como un porcentaje. La utilización de esta fórmula es necesaria cuando se utiliza al 555 como un reloj de oscilación libre. Entonces, calculemos el tiempo en alto. El tiempo en bajo, el periodo de tiempo total, la frecuencia de operación y el ciclo de actividad de un circuito real. El resistor A tiene un valor de 56 K ohmios, mientras que el resistor B es 4.7 K ohmios. El capacitor de disparo tiene un valor de 10 microfaradios. Utilizando la fórmula, calculamos que el tiempo en alto será 0.7 por 10 microfaradios por 56 K ohmios más 4.7 K ohmios o 424.9 milisegundos. Para determinar el tiempo en bajo, multiplicamos el punto 7 por 10 microfaradios por 4.7 K ohmios o 32.9 milisegundos. El tiempo total puede ahora calcularse sumando el tiempo en alto y el tiempo en bajo, 424.9 más 32.9, 457.8 milisegundos. Con el tiempo total calculado, podemos ahora computar la frecuencia de operación, que es 2.184 Hz. Ahora podemos computar el ciclo de actividad dividiendo el tiempo en alto por el tiempo total y multiplicando por 100, obteniendo un ciclo de actividad de 92.8%. Después de hacer los cálculos para determinar el tiempo en alto, el tiempo en bajo, periodo de tiempo total, frecuencia de operación y ciclo de actividad, podemos ver cómo será la frecuencia de salida. El pulso permanece en alto por 424.9 milisegundos. Luego brevemente cambia a bajo por 32.9 milisegundos, continuándose de este modo hasta que se desconecta la alimentación cuando el dispositivo falla. En esta lección hemos examinado diversos circuitos que producen relojes de oscilación libre, como los construidos con compuertas NAND 74LS00 y el timer 555. Una vez que se los conecta, estos relojes cambian de estado a una frecuencia regular. También hemos examinado circuitos que producen señales monoestables, como los que se construyen con compuertas, y los que se construyen con monoestables 74123 y timers 555. Además, describimos la función de las entradas Schmitt para acondicionar las señales de disparo que van a aquellos circuitos que utilizan disparos externos como interruptores tipo pulsador. También hemos examinado la señal producida por un multivibrador biestable. Las señales periódicas producidas por todos estos circuitos hacen que una amplia variedad de circuitos secuenciales lógicos cambien de estados y realicen las funciones para las cuales esos circuitos fueron diseñados, proveyendo un pulso regular para una gran computadora que guía un vuelo espacial, o manejando un registro de desplazamiento que nos permite seguir este aviso: las señales de reloj son una parte esencial de la electrónica digital.